Hola, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa especial sobre la entrega número 60 del Premio Ariel en este 2018. Yo soy Carlos del Río, en Efecto TV. Me da muchísimo gusto saludar a Diana Gómez. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de poder venir a platicar sobre esta fiesta y pues en una edición muy importante, ¿no? Después de la cobertura que nos tocó hacer para Efecto TV, del encuentro de nominados, de la exhibición de las principales películas y finalmente de la ceremonia. Roberto Ortiz, qué gusto saludarte. Pues la ceremonia número 60 del Ariel, por lo tanto esto nos habla de historia en el cine mexicano y también de cosas importantes que abordar. Así es, y bueno, yo primero que nada quisiera comentar, Roberto, rápidamente sobre los principales premios que se llevaron las películas. La cinta que recibe el mayor número de reconocimientos de los 16 para los que estaba nominado es Sueño en otro idioma de Roberto Contreras, Sí, de Ernesto Contreras. Ernesto Contreras, hay que aclarar nada más que él, como director de la Academia y director de la película, fue enfático en que su película no quedara nominada como mejor director para evitar precisamente un problema de ética. Conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, ¿no? Y por eso sí que la película gana una serie de reconocimientos que creo que tienen que ver más con valores de producción. Sí, se lleva sonido, música, guión original, que es un premio muy importante. Recordemos que en esta ceremonia no hubo ni siquiera nominaciones a guión adaptado. Es una categoría que quedó desierta. Fotografía, mejor actor, el actor protagónico, Eliseo Meléndez, y mejor película, que es el premio principal. Y por otra parte, La región salvaje de Amat Escalante se lleva el premio a mejor director, pero también actriz de cuadro, edición, efectos especiales, efectos visuales y efectos, son esos 5, ¿no? Efectos especiales y efectos visuales. Una película impactante, Roberto, que tiene que ver sobre la violencia que se vive, la intolerancia, pero también combinado con un aspecto inclusive de ciencia ficción. Yo diría que más bien con cine fantástico. Es una película que aborda la sexualidad, el problema de la sexualidad en una pareja, ¿sí? Matrimonial, y cómo ingresa en lo fantástico un monstruo que va a ser el termómetro del abordaje de esta sexualidad y las perturbaciones que viven los personajes. Esa es la parte que me parece interesante e inquietante de la cinta. Así es, pues a lo largo de este programa, Diana, Roberto, estaremos viendo algunas de las entrevistas que tuvimos con estos gente del cine, realizadores de cine que recibieron su premio. Y bueno, ¿qué les parece si primero vemos lo que nos comentó Ernesto Contreras, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México y director de la película Sueño en otro idioma? Sí, esta ceremonia resulta bastante diversa. Me parece que por primera vez en la historia hay 3 directoras importantísimas nominadas a Mejor Dirección, que son Natalia Berenstein, que es Isa López, que es Lucía Gajá. Y en la categoría de Mejor Película, bueno, pues hay 2 documentales fantásticos también como nominados, La Libertad del Diablo de Bernardo González y Batallas Íntimas de Lucía Gajá. Así que sí, de eso va nuestra academia, ¿no? De abrir, de incluir, de, no sé, como de probar también cosas y recordar que todo es resultado de la votación de los miembros del comité de elección de ganadores. Y organizamos una multipremier fantástica en la Cineteca con las 5 películas nominadas a Mejor Película, la exposición que todavía está en reforma hasta el 8 de julio, fotografías sobre directores ganadores del Ariel tomadas por Carlos Omonte, el encuentro de nominados, en fin, todo el ciclo de Rumbo al Ariel con películas en 15 sedes por toda la ciudad. Así que bueno, pues hoy es ya la culminación de todo eso. Siempre he dicho que no es mi película, sino nuestra película. Y nada, celebro que estén esas nominaciones, pero no solamente las de mi película, de todas las películas, porque finalmente este es un buen momento para aplaudirnos, encontrarnos, hablar, reflexionar. Así que se trata de venir a pasarla bien y celebrar. Como cinéfilos, una parte que cada vez apreciamos mejor de lo que está haciendo la Academia, Diana y Roberto, son todas estas actividades que preparan rumbo a la entrega de cada premio Ariel. Es decir, cada vez tenemos más oportunidades de ver las películas nominadas en diferentes foros, en Filmin Latino, exhibiciones en Cineteca Nacional, en diferentes sedes, también en canales de televisión. Sí, pues se trata de varias actividades, o sea, son las películas, algunos cortos que son como de las categorías que muchas veces la gente desconoce totalmente, o sea, si bien van a pagar un boleto para ir a ver La región salvaje de Amat, de pronto hay categorías que necesitan mucha mayor difusión y sí, de un tiempo para acá, pues han venido haciendo un esfuerzo mayor porque sea accesible pues todas estas películas o cortos al resto del público.
ejemplo, también está en la exposición en las rejas de Chapultepec, o sea, es de lo que nos está hablando Ernesto en estas preguntas que le hicimos en la alfombra, pero también nos está hablando del tema de las directoras mujeres, que por primera vez en la historia de esta premiación se agrupan 3 mujeres pues nominadas para este premio, pero finalmente no se lo llevan, ¿no? Finalmente no se lo llevan, pero bueno, 3 de 5, Roberto, y además trabajos documentales en estas 5 nominaciones a dirección. Sí, es importante porque esto nos habla de esta evolución favorable y que sobre todo emana de las escuelas de cine, de cómo ya a partir del CUEC y del Centro de Capacitación Cinematográfica encontramos mujeres cineastas que afloran, que se integran al trabajo de dirección, etcétera, y que finalmente ahora vemos efectivamente más nominaciones en ese ámbito y no solamente de los hombres. Ahora, la comunidad cinematográfica nacional siempre aborda desde la tribuna del Ariel temas sociales que nos competen hoy. En esta ocasión, Diana, pues una iniciativa de la directora Isa López. Sí, muy importante también, ella era una de las nominadas por su película Vuelven, que es una película pues de ficción, de género, que también dentro de las minorías, pues las mujeres también casi no hacen películas de género, no dirigen películas de género, y bueno, Isa se aventó. Isa había hecho mucha comedia en trabajos previos, entonces hizo esta película que termina sorprendiendo a todo el mundo, pues porque tiene temas delicados que tienen que ver con desapariciones forzadas, y pues cuando sale esta película ella se vuelve una celebridad por los premios que ha recibido, que son alrededor de 28 más o menos en el mundo. De los que lleva la película, pues vamos a ver lo que nos platica Isa López desde la Alfombra Roja y de esta iniciativa que ella propició. Yo no quería que se dijera que fui yo. Te voy a decir por qué. Porque me parece que mi nombre, lo importante es que como comunidad cinematográfica traigamos sus nombres y sus rostros. Porque estos eran estudiantes que estaban arrancando, que tenían todas las ilusiones del mundo. Yo fui ese estudiante, yo toqué puertas, yo pedí permiso para filmar en locaciones y no me pasó nada. Y México cambió. Y ahora cuando eres un estudiante de cine y tocas una puerta y te dicen puedes filmar aquí, puede resultar que es el lugar equivocado y puedes terminar disuelto en ácido. Y no es admisible. Estos son miembros de nuestra comunidad. No van a poder tener nominaciones, pero sí pueden venir sus rostros con nosotros y los trajimos. Isa López se refiere a los 3 estudiantes de cine que desaparecieron en el estado de Jalisco recientemente y que fueron pues mencionados y fueron un símbolo en esta entrega del Ariel, y decían, no solo son ellos 3, son más. Sí, fue una constante. Somos todos. Fue una constante en la ceremonia del Ariel, la manifestación de los diferentes premiados, e inclusive de conductores y también del presidente de la Academia, a propósito de la situación terrible de violencia y de inseguridad que vive este país, que lleva a una situación límite en donde la comunidad cinematográfica se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque finalmente fueron 3 estudiantes en Jalisco que fueron desaparecidos y que finalmente todavía no hay un informe final sobre esas desapariciones forzadas. De tal manera que es una situación que ya también está invadiendo a la comunidad cinematográfica, a su trabajo cotidiano, y que la ceremonia sirvió de eco a esa manifestación de dolor, pero también de protesta. Y un cine mexicano que siempre ha enarbolado valores sociales tanto en el cine documental como en el cine de ficción. Y aparte se dio en un contexto de lo que les platicaba, o sea, viene Guillermo del Toro a México pues a dar estas masterclass, que dio muchísimas porque la gente quería estar cerca de él después de haber estrenado La forma del agua, y entonces se le ocurre decir pues que Isa López era como pues la nueva voz del horror en México, ¿no? Entonces, por la película Vuelven. Por la película Vuelven. Entonces esto a ella le dio como mucha proyección, y todo se relaciona, ¿no? En este contexto es cuando estos estudiantes desaparecen, cuando
cuando empiezan a tuitear, a buscarlos vía redes sociales, y después se conoce este desenlace en el cual ellos pues ya no estaban, ¿no? Y bueno, Isa pues agarra, y como es costumbre en muchas alfombras ahora del mundo también, pues traen estos pines o estas bandas que se manifiestan en los Óscares, en algunos otros pues fueron los movimientos feministas, y ahora en México pues tienen que ver con la violencia, ¿no? Así es. Ahora vamos a escuchar lo que nos platicó Amat Escalante, quien recibió el premio a Mejor Dirección por la película La Región Salvaje, porque también en su película, aunque es de corte fantástico, como en el resto de sus largometrajes de los 3 previos que tenía antes de esta cinta, toca situaciones terribles de la realidad nacional basados en hechos a veces muy particulares. Mucho del elenco está nominado, me da gusto, de su primer película en la que han actuado, el equipo técnico, efectos visuales, todo eso, por eso mucho que tenemos de experiencia los humanos tiene que ver con la sexualidad, y quise representarlo con una criatura monstruosa y bueno, me parecía interesante esa forma y esa mirada a las a veces monstruosidades que hay en México, ¿no? Que la raíz de eso podría venir de la sexualidad también. Digo, tienen que descubrir la película para entender de lo que hablo, tal vez. Sí, efectivamente. Ahora, también la fuente que tiene la cinta, pues tiene que ver con algunas historias de la prensa. Sí, yo me inspiro mucho en lo que sucede a mi alrededor, lo que veo. En este caso, las historias que me inspiraron inicialmente fueron pues muy sacadas de ahí, local, de la ciudad de Guanajuato, unos casos específicos que suceden en todo el país, todo el mundo. Y estos casos a los que se refiere Amat Escalante, Roberto, tienen que ver con la intolerancia a la diversidad sexual. A la diversidad sexual, sí, y que en ese sentido sí vemos también una evolución favorable, no solamente en la Academia estadounidense con los Óscares, sino también aquí en México, en donde estamos viendo ya películas nominadas que abordan las otras preferencias sexuales que antes, digamos, no se consideraban. Pues yo nada más quería comentar que Amat ganó un premio muy importante en Venecia por esta película, que después esta película pues tardó mucho en ser proyectada aquí en México. Incluso hubo polémica porque Cinemex o alguna de estas complejos pues no lo querían poner en el tiempo que se había propuesto. Entonces es un éxito que pues él haya ganado este premio, y yo pues lo felicito, ¿no? Así es, una película que fue exhibida comercialmente en nuestro país a principios de año y que ahora tiene también próximamente su salida en formatos de DVD, Blu-ray y algunas que otras plataformas. Vamos a continuar platicando de la ceremonia y premios Ariel 60 después de este corte aquí en Efecto TV. Continuamos en este programa especial en Efecto TV dedicado al Ariel 60, a la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes el 5 de junio del 2018. Estoy con Diana Gómez y con Roberto Ortiz. Platicábamos, Roberto, de los reconocimientos que se llevó la película de Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma, y también, Diana, sobre la polémica que podría existir de que una cinta dirigida por el presidente actual de la Academia reciba tantos reconocimientos. Sí, pues es extraño. Tenía 16 nominaciones, ¿no? De las cuales se llevó 6. Y bueno, ahora estamos platicando que probablemente pues también fue un mal momento para ser presidente o para estrenar esta película, porque se sentía como apagado. Incluso los triunfos que tuvieron el día del Ariel, se sentía como que no podían celebrarlos con esa alegría que deberían, pues porque tenían que guardar un poco la compostura por ser esta dualidad de papeles, ¿no? De Ernesto Contreras como director y como presidente de la Academia. ¿Qué es la impresión que te da? Sí, a mí es la impresión que me da. ¿Tú, Roberto? Pues a mí me parece que bien que no haya figurado, repito, como candidato a las nominaciones como director. Creo que esta película obtiene varios premios como valores de producción. Me parece que es una película que tiene sus asegúnes con respecto al tratamiento del guión. Y en ese sentido, me parece que es una película compleja, sí, pero contradictoria, ¿sí? Y por eso me parece que estas asignaciones a estos rubros en donde gana Ariel,
en varios de estas categorías, me parece que es interesante porque efectivamente hay varios talentos. No me parece muy meritorio el premio a mejor actor, que se lo lleva un intérprete precisamente de esta Eligio película. Meléndez de esta película, es uno de los premios que se lleva. Bueno, en lo que está comentando Diana, yo lo que creo es que a mí, al contrario, me da gusto que una academia sea viva, es decir, que los miembros que presiden y los miembros que forman los principales lugares de esta academia, sea gente que está activa, sea gente que está produciendo, gente que está trabajando, y efectivamente puede suceder esto, de que termine siendo una película que se estrena en el momento, un mes antes o más o menos de que sea la ceremonia del Ariel, y que tenga tantas o cuales nominaciones. No me parece a mí que esa debería ser la normalidad, porque luego tenemos otros casos, podríamos inclusive citar la Academia de Estados Unidos en el tema de los Oscars, donde los presidentes, pues es gente que realmente no tiene mucho movimiento, que se le vea muy activo en su rubro, sino que más bien es gente de sindicato, gente que está muy tras bambalinas, y aquí es gente que está trabajando constantemente en una industria que está justamente luchando incluso por en trabajar series, cada vez más. incluso en series de TV que están en Netflix y esto, y entonces sí es importante y es valioso, pero bueno, mi impresión fue esa, y pudimos preguntarles algunas cosas a Carlos Contreras, guionista de Sueño en otro idioma, y a Eligio Meléndez precisamente, el día después de que ya habían ganado su estatuilla. Ambos ya habían recibido sus premios y esto fue lo que nos comentaron. Mira, yo siempre he dicho que hacer una película es muy difícil y luego hacerla con la familia es más difícil. Entonces, no es un trabajo fácil. Ernesto es una persona extremadamente precisa en lo que quiere y en las intenciones, y yo también. Entonces, nuestras visiones no siempre coinciden, pero al final de cuentas, el trabajo siempre es muy gratificante y me siento absolutamente orgulloso de lo que hemos logrado. El haber creado una lengua para esta película fue toda una aventura que para mí no tuvo ningún trabajo, no hubo ningún esfuerzo, sobre todo por el equipo que estuvo ahí atrás coachando. Pues justamente ese era Eligio Meléndez, el hombre que recibió el premio a Mejor Actor en esa ceremonia por la película Sueño en otro idioma. Otro reconocimiento importante que se llevó a cabo, un par de reconocimientos que quiero mencionar, Diana y Roberto, son a Mejor Ópera Prima. Se lo lleva la película El Vigilante de Diego Ross, una cinta que a mí me impactó cuando tuvimos su estreno comercial, porque narra la vida de un vigilante en una construcción y todo lo que le sucede una noche que de verdad es más o menos delirante y extraño. Es un universo distinto al que nos incorpora este director Diego Ross. Tenía otro par de nominaciones, incluyendo Mejor Actor, no se lo llevaron, me parece muy importante. Y la otra es, Roberto, la nominación y triunfo del documental La Libertad del Diablo, Everardo González como director, una película también polémica por las entrevistas que hacía hacia gente que comete crímenes terribles en nuestro país. Sí, en el caso de Everardo, esta película confirma, ratifica su preocupación por temas candentes de una realidad abrupta en este país. Y con respecto a la ópera prima, me parece que es una ópera muy bien merecida el premio, porque estamos ante un trabajo sui generis, estamos ante la creación de una atmósfera en donde el espectador no sabe a dónde va a conducir la anécdota, pero finalmente ese suspenso muy bien manejado va en favor de la cinta y resulta que la cinta se puede convertir en un abanico amplio de posibilidades con respecto a los elementos temáticos y de sugerencia de la realidad de este país. Así es, Mejor Actor de Cuadro era una de las nominaciones, Mejor Actor Protagónico del Vigilante, se lleva ópera prima, eso de verdad que me llena de alegría, y también lo de Everardo González, porque es una película muy arriesgada. Sí, él es uno de los mejores documentalistas que hay en el país y eso es algo que se tiene que difundir para quien no lo conozca todavía o su trabajo. Es una persona que pues siempre está buscando la profundidad pues de México, de lo que nosotros somos. La propuesta de este documental es muy dura. Al final él nos explicó en algunas conversaciones que tuvimos por qué tomó decisiones de usar máscaras elásticas y cosas que fueron muy llamativas para el público. Y bueno, una recomendación para que lo conozcan y lo vean. Y en cuanto a la ópera prima, también otra cosa
cosa curiosa de haber podido platicar con Diego Rosso en esta ceremonia fue cuando él nos comentaba que pensaba que su película era como una comedia negra, ¿no? O de humor negro. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de ver esta película, la percibimos como un drama, ¿no? Como algo que nos tenía tensos todo el tiempo por lo que ocurre con estos 2 o 3 personajes que aparecen todo el tiempo en su película. Sí, nos pareció como un thriller, como muy emocionante. Un reconocimiento que también quisiéramos comentar es el que se lleva Mejor Película Iberoamericana, Una Mujer Fantástica, protagonizada por Daniela Vega, que es una mujer transexual y que también comentó esto durante la ceremonia de Chile, del país de Chile, esta película. Primero, darle las gracias a los Ariel por contemplar el cine iberoamericano dentro de sus categorías. Uno de los grandes problemas que tiene el cine hoy día es que no viaja. La distribución no es solamente un problema que sucede en México. Soy una actriz disponible para trabajar. Estoy aquí para entregar emociones humanas a otros seres humanos y personajes que me interesen los voy a interpretar. No me siento un ícono, no me siento... Una película, Roberto, que ya había recibido además el Oscar a Mejor Cinta Extranjera. Sí, hay que mencionar que en esta ceremonia del Ariel, esta película recibe el reconocimiento por Mejor Película Iberoamericana. Yo creo que tiene que ver con su tema, el tema de la transexualidad. Y hay que recordar que en esta misma ceremonia, el cortometraje de ficción ganador aborda precisamente el tema de la homosexualidad a partir de un centro de reunión y de festividad homosexual que es el Oasis, un bar homosexual, de tal manera que me parece que es interesante estas 2 premiaciones en 2 categorías. Oasis de Alex Zuno, pero una película que además de tocar ese tema que estás comentando, también está tocando otro, que es a través del personaje coprotagónico que tiene de la mujer que va a buscar al esposo, una mujer que ha sido contagiada de SIDA por pues la preferencia sexual de su pareja. Vamos a escuchar ahora también lo que nos dijo Diego Ross, director de El Vigilante. Como mencioné, ha sido una trayectoria larga porque la película en realidad se estrenó hace casi 2 años, año y medio. Entonces, yo me enteré de esa relación con las albañiles, ya que tenía el guión escrito. Alguien me recomendó revisitar esa obra porque se parecían. Y Diana, también me gustaría que comentáramos brevemente lo que sucedió en las categorías de cortometrajes. Ya mencionamos Oasis, en el caso de cortometraje de ficción, cortometraje documental, La Muñeca Tetona. Es un documental hecho por Diego Enrique Osorno, un periodista cronista muy reconocido aquí en toda Latinoamérica, que precisamente dice que esto surgió de una ocurrencia donde se regresan al periodismo hecho por Monsiváis, Elena Poniatowska, toda esta generación, en un momento en el cual conocen al presidente Salinas y tienen una fotografía que es mítica, y bueno, a partir de esta fotografía hacen este cortometraje, ¿no? Y bueno, pues nos comentó algunas cosas Diego Enrique Osorno después de haber recibido su estatuilla, que le dan la razón a lo que mucha gente decía sobre su corto, ¿no? Que no era tan cinematográfico como otros que se han presentado. Y también está codirigida por Alexandre Aldrete, la cinta de La Muñeca Tetona. Nada más una observación, la fotografía se toma cuando todavía era secretario de Programación y Presupuesto Salinas, antes de que fuera nominado a presidente, pero finalmente pues queda ahí este recuerdo de cuál era el contacto de la comunidad de la cultura en México con las grandes figuras de la política, que eventualmente llegó a ser presidente de la República. Y bueno, en el ramo de del cortometraje de animación, la cinta Cerulia se lleva ese reconocimiento, un trabajo precioso, detallado, animación cuadro por cuadro, con figuras, extraordinario, que nos dio mucho gusto que lo haya recibido. Yo, bueno, nada más me quedaré con el tintero de que la película Mamartuil, que estaba nominada a cortometraje de ficción, no ganó, y que, bueno, finalmente fue Oasis, que estaba comentando Roberto Ortiz. Roberto, comentarios finales sobre esta ceremonia 60 del Premio Ariel. Pues mira que hay una insistencia, creo que lo manejó el presidente, de que tiene que haber una consideración de no solamente de la academia, sino de la comunidad cinematográfica con respecto a que el cine mexicano se pueda conocer, porque efectivamente ya se ha llegado a una producción impresionante de cortometrajes, medio largometrajes, pero estas películas no llegan a la pantalla grande. Eso es muy importante y nuevamente hubo ese señalamiento.
Sí, a mí me hubiera gustado que ganaran las directoras mujeres por este tema de seguir pues impulsando el crecimiento de la participación femenina en la industria. Me gustaría que la gente se interese por Batallas íntimas, que era una de las películas nominadas que habla precisamente también de violencia a la mujer, Vuelven o cualquier otra. Y sí, creo que el cine mexicano, nos gusta o no, es reflejo de lo que somos en cuanto a todo, técnicamente, los temas que se abordan, y hay que seguir apoyándolo, es muy importante, y creo que hace muy bien su papel la Academia, pues retomando estos premios. Yo, para concluir, nada más quisiera mencionar algunos de los otros reconocimientos que hubo en esta ceremonia. Tiempo compartido, una película de Sebastián Hoffman, el director de Halley, lleva premios de actuación, coactuación masculina para Miguel Rodarte, actor de cuadro para Andrés Almeida, una película muy interesante que apenas se estrenará a finales de año en nuestro país. También la película Los Adioses de Natalia Beristain lleva el premio a mejor actriz para Karina Guidi. También es una película que está por estrenarse. Oso Polar, una película... La primera película hecha con celular en México. Ajá, y que tuvo varias nominaciones. Se lleva coactuación femenina con Verónica Toussaint. Vuelven, llevó maquillaje y revelación masculina. La Habitación, una colección de cortos. ¿Sí, Roberto? Sí, también mencionar que hubo 2 Arieles de Oro. Uno Claro. para Queta Labat, una actriz que deviene desde la época de oro del cine nacional del 45, y para el fotógrafo Tony Kuhn, de otra generación. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Diana Gómez, Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos que hayan visto este especial dedicado al Ariel 60 en Efecto TV.